Querido Padre, Señor, que estás en la altura de los cielos, gloria sea a ti, Señor, por el privilegio de estar aquí en tu casa de oración, el poder abrir tu palabra con la libertad que tenemos, de poder escuchar tu voz. Gloria sea a ti, Señor. Señor, en esta hora pedimos que tu Espíritu Santo sea derramado en nuestro medio, para que escuchemos tu voz y solamente tu voz, Señor. Gracias, gracias por todas tus bendiciones. En el nombre de Cristo, de Yeshua HaMashiach, te lo pedimos todo. Amén. Las últimas semanas, en el estudio en el cual un servidor ha estado teniendo en la palabra de Dios, he sido impresionado en un aspecto, y un predicador siempre comparte su testimonio, y yo quiero compartirle lo que Cristo ha estado mostrando a un servidor durante estas últimas semanas. Y porque es la necesidad de uno, también puede ser la necesidad de todo el pueblo de Dios. Y los invito a abrir la palabra de Dios en Hebreos capítulo 11, versículo 6. Hebreos capítulo 11, versículo 6. La palabra de Dios nos dice, Hebreos capítulo 11, versículo 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Aquí hay dos palabras claves. ¿Cuáles son esas palabras? Fe y ¿qué más? Creer. Pero hay una tercera que también dice que es ¿cuál? Agradar. ¿Cómo nosotros podemos agradar a Dios? ¿Cómo podemos agradar a Dios? Obedeciendo su palabra. Obedeciendo su palabra. Pero aquí nos dice que le agradamos a través de ¿qué? De nuestra fe. De nuestra confianza. Nosotros agradamos a Dios. En Juan capítulo 8, versículo 29. Juan capítulo 8, versículo 29. Juan 8, 29. La palabra de Dios nos dice, porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. ¿Quién está hablando aquí? Cristo. Cristo hacía todo lo que le agradaba a Dios. Pero ustedes notaron que lo que leímos en Hebreos capítulo 11 dice que si nosotros vivimos en fe, creyendo, agradaremos ¿a quién? A Dios. Cuando usted agrada a Dios, ¿quién es el que mora en usted? ¿Quién es el que mora en usted? Dios mismo. Porque aquí lo dijo, porque nunca me ha dejado solo, porque yo hago lo que le agrada. Es de suma importancia que nuestras vidas sean de continuo agrado a nuestro Dios. En Lucas capítulo 18, versículo 8 dice, y cuando Él venga, ¿hallará fe en la tierra? ¿Qué quiere decir esto? Que habrá una desconfianza cada vez que nos acerquemos a la segunda venida de Cristo. Lucas 18:8.
¿Qué dice? Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Hallará fe en la tierra. Cada vez que nos acercamos más a la segunda venida de Cristo, pareciese que el pueblo, la gente, no tendrá fe, ni confianza, ni creerá en Dios. Ahora, esto tiene una aplicación muy estrecha con el pueblo de Dios. La pluma inspirada nos dice, me ha sido mostrado. Cuando se dice, me ha sido mostrado, es que tenemos que prestar, ¿qué? Atención. Que muchos de quienes profesan tener un conocimiento de la verdad presente, no saben lo que creen. ¿Escucharon lo que dije? Muchos de los que profesan creer la verdad presente no saben lo que creen. No comprenden las pruebas de su fe. No tienen justo aprecio de la obra para este tiempo. Muchos que nos decimos conocer la verdad, no conocemos ni el tiempo en el que estamos viviendo. El sábado pasado lo tocamos acerca del tiempo. ¿Estamos viviendo en qué tiempo? En el tiempo del fin, pero más específicamente en el tiempo de ¿qué? De la angustia. De la angustia, del juicio. Y el pueblo de Dios tenía que hacer específicamente ciertas cosas en el tiempo del juicio. Que más adelante en otro estudio lo vamos a estudiar. Pero hermanos, muchos no conocen la verdad. Y hoy día, cada uno de nosotros seremos zarandeados y nuestra fe será probada. En Amós capítulo 9, versículo 9, la palabra de Dios que ninguno de nosotros escapará al zarandeo. En Amós capítulo 9, versículo 9. Y esto es para que nosotros prestemos atención a lo que la palabra de Dios nos dice. Porque he aquí yo mandaré y haré que la casa de Israel sea zarandeada entre todas las naciones, como se zarandea el grano en una criba y no cae un granito en la tierra. ¿Cuántos de nosotros seremos zarandeados? Todos. Si nosotros no estamos afianzados en la palabra de Dios y la verdad, y nuestra fe no está basada en un escrito está, y no creemos a nuestro Salvador, ¿qué sucederá con nosotros cuando seamos zarandeados? Es un pensamiento muy solemne. Es un pensamiento muy solemne que debiese de despertarnos a cada uno de nosotros. El zarandeo viene de afuera, viene de adentro y viene de todos lados. El zarandeo no solamente viene de afuera, sino viene más de adentro. Pero todos seremos zarandeados. Hoy día necesitamos nosotros estar afianzados en la fe y creer en el Mesías, en Cristo, en Yeshua completamente, porque eso es lo que le agrada a nuestro Dios. Y si agrada eso a Dios, Dios mora ¿qué? En nosotros. ¿No es maravilloso estar seguro de que nosotros estamos guiando nuestras vidas en completa armonía con la palabra de nuestro Dios, agradándole en todo momento? Hermanos, yo necesito el poder de Dios para poder guiarme diariamente y agradarle a Él completamente. En el libro de Mateo, capítulo 10, versículo 1, la palabra de Dios nos describe el privilegio que nosotros hemos recibido de nuestro Dios. En Mateo, capítulo 10, versículo 1.
Noten lo que la palabra de Dios nos dice. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos, para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Dios nos ha dado el privilegio de tener el mismo poder que se le dio a los discípulos. Pero los discípulos tuvieron una experiencia. Ellos trataron de sacar un espíritu inmundo de un lunático, de una persona poseída. Dice en Mateo 17, versículo 19, que ellos trataron, pero no pudieron. Y en el versículo 19 de Mateo 17, de entonces después viniendo entonces los discípulos a Jesús, aparte dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echarle afuera? ¿Los discípulos tenían el poder, sí o no? Sí, pero no pudieron. Nosotros tenemos el poder para a hacer la voluntad de nuestro Dios, sí o no. Sí. ¿Y por qué no podemos? Miren la respuesta que Yeshua le dio a sus discípulos. Por vuestra poca fe. En inglés la traducen mejor. En inglés dice, can you read the first part, Brother John, in English? Yes, because, and Yeshua said unto them, because of your unbelief. Ajá. ¿A causa de qué? De su desconfianza, de su incredulidad, de su falta de fe. Sigue diciendo, porque de cierto os digo que si tuvieses fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. ¿Por qué no podemos hacer lo que Dios quiere que nosotros hagamos? ¿Por falta de qué? De fe y de incredulidad. Falta de confianza. ¿En quién? ¿En quién? En el Mesías, en Cristo, en Yeshua. Pero si usted no conoce a su Salvador, ¿cómo usted podrá tener una confianza en Él? El problema hoy en día es que no confiamos plenamente en Dios. Vienen pruebas, vienen dificultades, viene la tentación y confiamos más en el hombre que en nuestro Dios. Necesitamos depender completamente de nuestro Salvador, porque si tuviésemos la confianza en Él, si tuviésemos fe en Él, nosotros no sufriríamos como sufrimos a veces. Es una completa dependencia de nuestro Dios. Porque si tú dependes de Él, si tú dependes completamente de su palabra, si tú confías completamente en Él, hermano, las cosas que pasaremos no las pasaremos con nuestro Salvador, las pasaremos con nuestro Mesías, las pasaremos con Yeshua. Hermanos, si nosotros pasamos las cosas con nuestro Salvador, las cosas van a venir, vamos a ser zarandeados, pero nosotros tendremos el poder de ¿quién? Amen. De Dios. Amen. Y el pueblo está padeciendo ¿de qué? De confianza en Dios. Confiar plenamente en Él. Los resultados no son tus resultados, son los resultados de Él. Amen. ¿Sí me escucharon? Los resultados de uno estar aquí predicando no son mis resultados, son los resultados de Él. Amen. Los resultados que tú hagas, lo que tú hagas, no son tus resultados, son el resultado de nuestro Salvador. Meet his conditions. Cuando nosotros vamos y completamos las condiciones que Él nos dice. Amén. Por eso el Señor dice, por vuestra incredulidad no puedes hacer las cosas. ¿Tenemos el poder para sanar? Lo tenemos. ¿Y por qué no hay
muchos sanamientos hoy en día. Déjenme decirles que cuando nos acerquemos más y más a la segunda venida de Cristo, cada vez habrá menos milagros. Ustedes dirán, ah, caray. ¿Y saben por qué? Porque ¿quién va a ser el que va a hacer los mayores milagros en el tiempo del fin? El antimesías. El enemigo. Nosotros no podemos basarnos en los milagros, nos tenemos que basar en ¿quién? En el que hace los milagros. Por eso dice, por vuestra desconfianza no lo podéis hacer. Y el Señor desea que nosotros podamos afianzarnos completamente en Él. Nuestra mayor necesidad es confiar plenamente en Cristo, en Yeshua, en el Mesías. En Juan capítulo 5, versículo 30, del 39 al 40. Son muy conocidos. Hasta de memoria lo sabemos. Juan 5, 39 y 40. ¿Qué dice? Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Muy conocidos, pero nos olvidamos del versículo 38. Rara vez nosotros mencionamos el 38. Miren lo que dice el 38. Ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien le envió vosotros no creéis. Es fuerte, ¿no? Creemos conocer la verdad, pero no la vivimos. Decimos que esperamos la segunda venida de Cristo, y nuestro actuar dice todo lo contrario. Dice, no tenéis la palabra de Dios en tu vida. No la vives. Y por eso que dice, vosotros no creéis. Porque si creyéramos un poquito, hermanos, este pueblo ya hubiera sido ganado para nuestro Salvador. ¿O no? Son palabras muy duras. Pero nos preocupamos más por las cosas de ¿qué? Lo que yo quiero. Hermanos, la obra no es de uno, la obra es de Dios. Si nosotros no vivimos conforme a la palabra de Dios, la palabra de Dios nos llama mentirosos. Duro. Si no, veanlo, 1 Juan capítulo 2, versículo 4. 1 Juan capítulo 2, versículo 4. 1 Juan capítulo 2, versículo 4. ¿Qué es lo que nos dice la palabra? Dice, el que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el cual es ¿qué? Un mentiroso. Y la verdad no está en él. Más claro que el agua no podemos mostrarlo. El Señor nos dice, hermanos, si tú tienes la palabra de Dios, si tú tienes la verdad y no la vives, nos llama ¿qué? Mentiroso. Oremos nuevamente. Querido Padre, Señor, que es a la altura de los cielos, nuevamente vamos ante ti, pidiendo tu dirección, pidiendo que quites toda cosa que quiere distraernos para no escuchar tu palabra. Señor, el enemigo, el diablo, no está contento porque estamos abriendo tu palabra, pero Señor, tú eres grande y poderoso. Guía nuestras mentes, guía toda palabra para que sea para honra y gloria tuya. En Cristo Jesús te lo pedimos todo. Amén. En Tito 1:16 estábamos hablando que profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Regresemos a Juan capítulo 5. Juan capítulo 5.
Juan capítulo 5, y ahora vamos a ver los versículos 46 y 47. Miren lo que Yeshua les estaba diciendo a los judíos de antaño. Dice, porque si creyereis a Moisés, me creeréis a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? ¿Qué es lo que estaba queriendo decir Yeshua, Cristo, ahí en esos versículos? Les estaba dirigiendo la mente y decir, ustedes que se dicen guardadores de la palabra, no le creen lo que él les mostró, diciendo de mí, mucho menos yo estando en persona, me creeréis. ¿Qué es lo que dice ahí? Vayan ¿qué? A la palabra de Dios. Afiancen su fe, en un escrito está. Cuando nosotros completamente dependemos de la palabra de Dios, nuestras vidas son guiadas conforme a la voluntad de Dios. Nosotros el día de ayer estudiamos Mateo 16, donde dice que lo que es atado aquí en la tierra es atado ¿qué? En el cielo. Lo que es desatado aquí en la tierra es desatado ¿qué? En el cielo. ¿Qué significa? Que si tú vives conforme a la palabra de Dios, estarás viviendo una vida que te estás preparando para ir al cielo. Amén. Y que está aprobado por el cielo. El Señor desea que nosotros confiemos plenamente en Él y dependamos completamente en Él. Amén. Hermanos, quitemos de nuestro lenguaje el pero. Quitemos de nuestro lenguaje el yo quiero. Empecemos a hablar conforme a la palabra de Dios. El Señor dice, el Señor habla. ¿Sí me están queriendo entender lo que les quiero decir? Hermanos, basemos nuestra vida completamente en un escrito está. Porque el basar completamente en un escrito está, teniendo la fe y creyendo, dice que nosotros le agradamos, y al agradarle, Él mora ¿en qué? En nosotros. En Proverbios capítulo 3, versículo del 5 al 6. Proverbios 3. Del 5 al 6. Fíate de Jehová. ¿Lo tenemos? Proverbios 3, 5 al 6. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Es que yo creo, no, hermano. No es lo que usted cree, es lo que la palabra de Dios dice. Toda respuesta a tus preguntas, aquí está. Aquí. Y sigue diciendo, reconócelo en todos tus caminos. ¿En cuántas cosas? En todo. Eso quiere decir que cuando compramos un carro nuevo, ¿qué hay que ir a preguntarle a quién? Cuando compremos una casa, hay que ir a ¿qué? A preguntarle. Tienes que basar tu vida ¿qué? En Él. En un escrito está. Y dice que Él enderezará tus veredas. Eso quiere decir que si nosotros no confiamos plenamente en Él, nuestras veredas son como torcidas. Y si están torcidas, nosotros llegaremos a hacer la obra de Dios. La podremos hacer, pero estaremos haciendo la obra de quién sabe quién. Confiemos plenamente en Dios. Jeremías 7:23. En Jeremías 7:23 se nos dice una palabra que el Señor, yo lo noto, yo me imagino que Él está mirándote a ti, me está mirando a mí y está diciendo, te mira y te dice, mira, escúchame. Miren, 17:23, yo creo que es una plegaria para cada uno de nosotros, donde dice,
pero ellos no oyeron ni inclinaron su oído, sino endurecieron su servir para no oír ni recibir corrección. ¿Lo leí el correcto? Ay. Bueno, vean, el que acabo de leer es 17:23. Mire, ahorita vamos a leer el 7. Pero miren el 17:23. Va junto con lo que íbamos a leer. Jeremías 7:23. Pero miren lo que acabo de leer. Y yo dije, gloria a Dios. ¿Por qué? Porque Él nos está enseñando. Miren lo que dice. 17:23. Dice, pero ellos no oyeron, ni inclinaron su oído, sino endurecieron su cerviz para no oír ni recibir corrección. Ahora sí vayamos a Jeremías 7:23. Mire, Dios es grande y maravilloso. Gloria a Dios. Porque dice el Señor ahora en el 23, dice 7:23, dice, y no oyeron ni inclinaron su oído, antes caminaron en sus propios consejos, en la dureza de su corazón malvado, y fueron hacia atrás y no hacia adelante. O sea, en pocas palabras, el Señor dice, escucha mi voz, para que te vaya, ¿qué? Para que te vaya bien. Escúchame a mí, no escuches a nadie más, escúchame a mí. Pero el pueblo de Dios quiere que rechaza la voz de Dios para no ser corregido. Dígame, hermano, ahí está el micrófono. Sí, pero ahorita actualmente hay muchísimas voces por todos lados, pastor. Está la voz de todo lo que escuchamos en el día, y es muy fuerte, y estamos nosotros cada día, en lugar de escuchar a Dios, estamos escuchando otras cosas y nos desviamos del camino de Dios. Así es, así es. Ahora, hermanos, el Señor desea que nosotros, ¿qué? Le escuchemos. Escuchar confiando plenamente en su palabra. No seamos duros de servir. No seamos duros de servir. No seamos cabeza dura, para ponerlo en el lenguaje, en el lenguaje moderno, ¿no? Y ustedes saben que el lenguaje moderno dice que el ser duro de servir es ser idólatra. ¿Lo quieren ver? Primera de Samuel 15:23. Primera de Samuel 15:23. Primera de Samuel 15:23. Porque pecado de adivinación es que la rebelión, y como ídolos e idolatría, ¿qué cosa? La obstinación. O sea, el ser testarudos, el ser duro de cerviz, el ser duro de cabeza, el no escuchar la voz de Dios, el Señor te dice, eres un idólatra. Wow. ¿Cuántos idólatras sabemos aquí? No me contesten. Pero a veces somos bien duros de servir. Juan 14:12. Y traigo, no sé, Johanna, ahí en el carro, en la puerta de donde mío, hay un sobre amarillo. ¿Me lo podrías traer, por favor? Juan 14:12. Juan 14:12. ¿Lo tenemos? Dice la palabra de Dios, dice, de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Cuando tú y yo confiamos plenamente en Dios, estaremos viviendo la vida ¿de quién? De nuestro Salvador. Estaremos viviendo la vida. Por eso Gálatas 2:20, lo que vivo ya yo,
ya no lo vivo yo, más lo vivo que Cristo en mí. Estaba pensando en inglés y en español al mismo tiempo, así que sino que ahora lo que vivo en la carne lo vivo en ¿quién? En la fe de nuestro Salvador. Necesitamos nosotros vivir la vida ¿de quién? De Yeshua, de Cristo. Pero necesitamos que confiar plenamente en Él. Que dice, lo que contemplamos, nosotros seremos ¿qué? Cambiados. Necesitamos contemplar a la vida de Cristo, de Yeshua. ¿Y cuál es la vida de Yeshua? ¿Cómo nosotros podemos ser transformados? ¿Cómo podemos ser transformados? Miren en 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 22 y 23. 1 de Pedro 1, versículo 22 y 23. ¿Lo tenemos? Dice la palabra de Dios: y habiendo purificado vuestras almas por la obediencia ¿a qué? A la verdad. ¿Mediante quién? El Espíritu, el Ruach HaKodesh, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. ¿Cómo su vida es cambiada y transformada? A través del Espíritu Santo, pero que la palabra de Dios vive. ¿En dónde? En nosotros. Si usted se dice que tiene el Espíritu Santo, pero no vive conforme a la palabra de Dios, yo no sé qué espíritu usted tendrá. Porque aquí dice que la palabra de Dios dice que cuando el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo viene y guardamos conforme y vivimos conforme a su palabra, nosotros seremos transformados a la semejanza de nuestro Mesías. Amen. Pero es solamente a través del Espíritu Santo. Y cuando vemos a nuestro Salvador, vemos su vida, hermanos, estoy tan lejos, pero estoy tan cerca. ¿Sí me entendí? Me siento tan lejos, pero estoy cerca porque yo sé que Él está aquí conmigo. Miren, hermano, no sé si pueda dar una hoja a cada uno de aquí de los presentes. Vamos a ver quién es Cristo, quién es el Mesías. ¿Quién es el Mesías? Porque si contemplamos su vida, nosotros seremos transformados a la vida de Él. Y haremos grandes cosas más que las que Él hizo. La palabra de Dios nos dice, en Lucas 1:35, nos dice que Él fue lleno ¿de qué? Del Espíritu Santo. Nosotros acabamos de leer que si somos llenos del Espíritu Santo, guardaremos su palabra y seremos transformados a su semejanza. Seremos transformados a Él porque la verdad mora en nuestros corazones. Y cuando nosotros vemos la vida del Mesías, la vida de Yeshua, vemos la vida de Él, de Cristo, nosotros nos damos cuenta de que Cristo desea hacer eso en cada uno de nosotros. De un lado está en inglés y en otro lado está en español. ¿Ok? No sé si yo creo que sí completamos todos. Sí completamos todos. Pero si ustedes notan en su hoja, la palabra de Dios dice que nosotros, el propósito de Dios es darnos su Espíritu Santo. Y cuando tenemos el Espíritu Santo, Gálatas capítulo 5 nos dice que nosotros seremos llenos ¿de qué? De sus frutos. ¿Cuáles son los frutos del Espíritu? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe,
mansedumbre y templanza. Contra tales cosas no hay ¿qué? No hay ley. Ahora, el fruto no es para que yo vaya y agarre el que yo quiero. ¿Me están entendiendo? Yo no puedo agarrar el fruto y decir, esto yo quiero y aquel no lo quiero. ¿Me están siguiendo? El fruto sale ¿por qué? ¿Por qué sale? ¿Por qué sale el fruto del naranjo? A ver, ayúdenme. ¿Por qué sale el fruto del naranjo? Porque pasó su proceso, ¿por qué? ¿Ok? ¿Sí? ¿Saben usted por qué el naranjo da naranjas? Porque es un naranjo. Porque la semilla creció y dio naranjas. ¿Ustedes han visto a un árbol de limón dar naranjas? No. A menos que le hagan un injerto, pero ya no sería naranja, ya sería otra cosa. Ya le llamarían naranja limón, o yo no sé cómo le llamaría. Es su naturaleza. Es su naturaleza. Eso es lo que Dios quiere hacer en nosotros cuando observamos la vida del Mesías. Cuando nosotros recibimos el Espíritu Santo y vivimos conforme a su verdad y a su palabra, confiando plenamente en Él, nuestra vida empezará a reflejar los frutos ¿de quién? De Yeshua. Por eso ahí en todos esos textos, llévenlo a su casa, léanlo, porque Yeshua fue lleno de ¿qué? Dice la palabra de Dios. Dios es ¿qué? Amor. Pero también fue lleno de ¿qué? De paz, de benignidad, de bondad, de fe, de mansedumbre, de templanza. Ante tales cosas no hay ley. ¿Por qué? Porque estaremos viviendo la vida ¿de quién? De Yeshua, de Cristo. Hermano, el Señor desea que confiemos plenamente en Él, pero que vivamos conforme a su palabra para que Él pueda morar en nosotros y que podamos nosotros dar frutos. El pueblo de Dios hoy día necesita tener estos frutos. No podemos arrancarlo. Viene a ser una segunda naturaleza. O la primera naturaleza, básicamente. Déjeme rectificar. Porque la primera naturaleza es quitada y ahora es la naturaleza que Dios quiere darnos en nosotros. La naturaleza carnal es quitada y es puesta la naturaleza espiritual. Y nosotros somos transformados a la imagen de Él. Por eso cuando nosotros vamos y decimos a otra persona cuán maravilloso es nuestro Dios, la gente empieza a escuchar. ¿Por qué? Porque el testimonio de uno refleja lo que estamos viviendo. ¿Usted puede predicar el evangelio sin decir una palabra? ¿Sí o no? Sí. Por su comportamiento. Incluso con su forma con su apariencia. Con su apariencia. Es más, esto es maravilloso porque miren, incluso a como usted huele. Usted puede predicar el evangelio sin decir una palabra y la persona dice, smell good. What is it? You don't believe me. Vamos a verlo. Segunda de Corintios capítulo 2, versículo 14 al 16. ¿Lo tenemos? Segunda de Corintios capítulo 2, versículo 14 al 16. Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Oh, gloria a Dios. Amén. Porque Él nos da ¿qué? La victoria. Y por medio de nosotros manifestamos en todo lugar el olor de su conocimiento. Wow. Porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. A esto ciertamente olor de muerte para muerte y a aquellos olor de vida para vida.
Y para que estas cosas, ¿quién es suficiente? Oiga, qué maravilloso. Que su aroma refleja que usted es un hijo de Dios. Su aroma refleja que Él mora en su vida. Wow. ¿No es maravilloso? Nunca se le ha acercado a una persona a decirle, oiga, usted es diferente. ¿Por qué usted es diferente a todos los demás? ¿Por qué? Porque la misma presencia, el mismo olor, el lenguaje corporal, usted está diciendo que tiene un gran Salvador, que es Cristo, Yeshua HaMashiach. Y porque usted empieza a vivir la vida de Él. Usted deja atrás la vida de carnal y de pecado y ahora le empieza a vivir en Él. Y entonces usted, su mismo aroma, la gente viene y dice, huele muy rico, huele a verdad, huele a salvación. Gloria a Dios. El objeto de la vida cristiana es llevar fruto. La reproducción del carácter de Cristo en el creyente, para que ese mismo carácter pueda reproducirse en otros. Palabras de vida del Gran Maestro, página 46. Christ Object Lesson, page 67. ¿Por qué Dios quiere esto? Que reflejemos el carácter de Él. ¿Por qué Él quiere llenarnos de todos los frutos del Espíritu Santo? ¿Para qué? Para llevar buenos frutos. Pero miren, hay algo bien interesante en Isaías. Isaías, capítulo 55. Isaías 55. Y está correcto lo que dijo la hermana. Isaías 55, versículo 9 y 10. Isaías 55, versículo 9 y 10. Como son más altos los cielos que la tierra. ¿Lo tienen todos? Amén. Porque son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace ¿qué? Germinar y producir, y da semilla ¿a quién? Al que la siembra, y pan al que come. Porque el Señor desea darnos sus frutos, su vida a nosotros, para que nosotros demos ¿qué? Más semilla al que la siembra. La semilla se va reproduciendo. La semilla se va ¿qué? Reproduciendo. Y dice que se da ¿qué? El pan de la verdad, porque la semilla da ¿qué? Fruto. Por eso el Señor desea llenarnos de su Espíritu Santo. Por eso nos da su lluvia a su debido tiempo, para inundar nuestra semilla y hacernos crecer, para poder llevar esa semilla a otros que no conocen a nuestro Salvador. Pero cuando nosotros vamos y damos el mensaje de la verdad y viviendo la vida de Él, no la de nosotros, hermanos, que se prepare Superior. Que se preparen las casas que se van a visitar. Que se preparen, porque la obra no será nuestra, sino será ¿de quién? De Yeshua. Y Él desea que nosotros estemos conectados completamente en Él, confiando plenamente en Él y en su palabra. Hermanos, estamos ante una crisis. Miren lo que dice en Mateo capítulo 24. Mateo 24. Estamos en una crisis en este tiempo del fin. Y ya estamos aterrizando. En Mateo 24, en el versículo 12 y 13. Mateo 24, versículo 12 y 13.
Mateo 24, versículos 12 y 13. Querido Señor, sigue hablando en nuestros corazones. Guíanos en todo. En el nombre de Yeshua te lo pedimos. Amén. En Mateo 24, versículos 12 y 13. No se preocupe, hermano. ¿No? Ya se fue la hermana. No se preocupe. Mateo 24, versículos 12 y 13. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. ¿Cómo usted llega a ser frío? ¿Y cómo usted llega a ser caliente? Porque si usted es tibio, la palabra de Dios dice que Él los vomitará ¿de qué? De su boca. ¿Cómo usted llega a ser frío? ¿Y cómo usted llega a ser caliente? A ver, ¿quieren volverlo a leer? Aquí lo acabamos de leer. Aquí está la respuesta. ¿Lo leemos nuevamente? Miren lo que dice. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos ¿qué? Se enfriará. ¿Cómo usted se enfría? Cuando usted está viviendo ¿en qué? En pecado. Cuando usted está no obedeciendo la palabra de Dios. Cuando usted no está confiando plenamente en Él, su corazón se enfría. Pero ¿cómo usted se calienta? ¿Cómo su corazón se llena de fuego? Estando conectados a Él. ¿Qué dice el siguiente versículo? Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. O sea, estar conectado completamente a Él. El estar dependiendo, perseverando en su palabra, en su verdad, perseverando en la oración, en el ayuno. Nosotros estando unidos con Él, perseveraremos hasta el fin, porque Él es el que nos mora en nosotros. Por eso así es como nosotros nos ponemos ¿en qué? En fuego. Pero si en su vida hay pecado, si en su vida aún hay pecado y ha sido infiel a Dios, no obedeciendo a su palabra, hermanos, su corazón se enfriará. Se separará de nuestro Salvador. En mi versión dice así, póngale como dice, y a causa de que abundará la falta de instrucción en la palabra, dice, el amor en muchos se enfriará. O sea que si uno ya... Muy bueno, le podemos agregar eso. Pero si nosotros estamos viviendo en pecado, hermano, usted corre el peligro de que se va a ir. Pero ¿sabe qué? Que se va a ir. Se va a convertir en ¿qué? En tibio. Porque usted dice, es que soy, pero no soy. Pero déjame disfrutar hoy y mañana no. O sea, estamos ¿qué? Déjame serte fiel hoy día y mañana no. Hermanos, las respuestas a todas las cosas están ¿en dónde? En su palabra. Por eso necesitamos nosotros que llenarnos del fuego de nuestro Dios. Dice la palabra de Dios, Él es fuego ¿qué? Consumador. Él quiere consumir todo pecado y darnos su fuego para tener el fuego, el poder del Espíritu Santo para hacer su obra. Ahora, hermanos, en el tiempo del fin, la maldad de muchos se multiplicará y se apartarán de nuestro Dios. Hoy día, lo que menos se predica es el arrepentimiento. Hoy se predica mucho acerca del progreso. Hoy día se predica mucho acerca de otras cosas, pero al pecado no se le llama por su nombre. No llamen al pecado por su nombre porque se pueden ofender y se pueden ir. Se pueden ofender. Hermanos, que se ofendan. Porque así tienen oportunidad de arrepentirse. Pero todo ¿qué? Con amor. Mire lo que dice Ezequiel capítulo 18. Ezequiel capítulo 18. Ezequiel 18. Vamos a leer el versículo 20
al 22. ¿Lo tenemos? 18, versículo 20 al 22. El alma que pecare, esa que morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre ti. Mas el impío, si se apartase de todos sus pecados que hizo, y guardare todos mis estatutos, e hiciere según el derecho y la justicia, de cierto vivirá, no morirá. Todas las transgresiones que cometió no le serán recordadas, en su justicia que hizo vivirá. La salvación es ¿qué? Individual. Si usted vive en pecado, en desconfianza, no conforme a la palabra de Dios, con falta de fe, no agradando a nuestro Salvador, usted se perderá. Aquel que pecare, ese morirá. Hermanos, ¿qué tenemos que hacer? Arrepentirnos. Vivir conforme a ¿qué? A su verdad y a su palabra, lo que nos dice en el versículo 21. Ahora, querido hermano, querida hermana, el Señor nos ha puesto como atalayas. Y como atalayas, yo te quiero decir hoy día, es tiempo de arrepentirse. Es tiempo de dejar tu pecado acariciado. Es tiempo de entregarnos completamente a nuestro Dios. Es tiempo de dejar toda diferencia. Es tiempo de dejar todas las cosas que este mundo nos da. Es tiempo de dejar las cosas que nos apartan de nuestro Salvador. Es tiempo de entregar completamente nuestra vida a Dios. Y como atalaya yo no puedo quedarme callado. En Ezequiel capítulo 3 versículo 7. Porque es una gran responsabilidad estar aquí en pie hoy día. En Ezequiel capítulo 3 versículo 17. Perdón, sí, 3:17. Note lo que dice la palabra de Dios. Dice: hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás pues tú la palabra de mi boca y los amonestarás ¿de qué? De mi parte. Hermano, yo no puedo faltar a lo que Dios desea que yo haga. Hoy día yo te digo que si pecares y vivieres en pecado, ciertamente morirás. Pero si tú te arrepientes hoy en día y confías plenamente en Cristo, en Yeshua, Él te da la salvación. El 18. ¿Qué dice el 18? Cuando yo dijera al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares ni le hablares para que el impío sea percibido de su mal camino a fin de que viva, el impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. En Ezequiel capítulo 33 versículo 1 al 9 lo menciona aún más directo en lo que acabamos de leer. Dice que cuando la trompeta suena, ¿lo quieren leer? Vamos a leerlo porque ya lo están buscando. Ezequiel 33, versículo del 1 al 9. ¿Lo tenemos? Ezequiel 33, versículo del 1 al 9. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, habla a los hijos de tu pueblo y diles: cuando trajere yo espada sobre la tierra, y el pueblo de la tierra tomaré un nombre de su territorio y lo pusiere por atalaya. Y él viere venir la espada sobre la tierra, y tocare trompeta, chofar, y avisare al pueblo. Cualquiera que oyere el sonido del chofar, de la trompeta, y no se apercibiere, y viniendo la espada lo hiriere, su sangre será sobre su cabeza. El sonido de la trompeta oyó, y no se apercibió. Su sangre será sobre él, mas el que se apercibiere librará su vida. Pero si el atalaya, y miren, por eso a mí no me gusta predicar. Bueno, sí me gusta predicar, pero no lo deseo, porque el Señor me ha puesto como atalaya, y es una gran responsabilidad decir lo que dice aquí.
Pero si el atalaya viere venir la espada, versículo 6, y no tocar el chofar, la trompeta, y el pueblo no se apercibiere, y viniendo la espada hiriere de él alguno, este fue tomado por causa de su pecado, pero demandaré su sangre de mano del atalaya. A ti pues, hijo de hombre, y cuando yo estaba leyendo aquí yo puse mi nombre, a ti, David, te he puesto por atalaya a la casa de Israel, y oirás la palabra de mi boca, y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijera al impío, impío, de cierto morirás, si tú no hablares para que se guarde el impío de su camino, el impío morirá por su pecado, pero su sangre yo la demandaré de tu mano. Y si tú avisares al impío de su camino para que se aparte de él, y él no se apartase de su camino, él morirá por su pecado, pero tú libraste tu vida. Hermanos, es tiempo de ponernos serios. El tiempo se está acabando. Sería muy agradable hacer y decir cosas que son agradables a los oídos, entretenerlos, pasarme toda la hora hablando sin usar la palabra de Dios, pero como atalaya yo no puedo hacer eso. ¿Por qué? Porque faltaré al mandato que Dios nos ha dado. Que nuestra vida sea confianza plena en nuestro Dios, teniendo fe en su palabra, siguiendo todas las cosas de nuestra vida conforme a un escrito está. Si nosotros hacemos eso, agradaremos a nuestro Dios y Dios morará en nosotros. Pero si nosotros prestamos atención a las cosas que el diablo hace, que el diablo nos muestra, ciertamente la palabra de Dios dice que moriréis. ¿Qué dice 2 de Crónicas 7:14? Si mi pueblo, ¿quién se lo sabe de memoria? ¿Lo quieren leer? 2 de Crónicas 7:14. Si lo tiene alguien, léalo fuerte. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y ore, y buscaré mi rostro, y se convertiré de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y Gloria a Dios. sanaré sus tierras. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro. ¿De qué estamos hablando? De que contemplemos a nuestro Dios. Buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, de sus pecados. Entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Fíjense que él dice, no sanaré la tierra, sanaré tu tierra, sanaré tu matrimonio, sanaré tu hogar, sanaré tus hijos, sanaré tu vida. Pero hermanos, es tiempo de buscar a nuestro Dios. Es tiempo de contemplarlo, porque contemplándolo seremos cambiados. Es tiempo de entregar nuestra vida a Dios, dejar a un lado el pecado. Y yo no te voy a llamar los pecados, pero yo sé que el Espíritu Santo te está hablando del pecado que tú tienes. ¿Qué pecado tú tienes que todavía acaricias?
pecado tú tienes que todavía le estás diciendo al Señor, Señor, te doy todo, pero menos esto? Como atalaya te digo hoy, que si somos rebeldes, ciertamente moriremos. Pero hoy en día, el Señor te dice en Proverbios 23, 26, Él te dice, hijo mío, dame tu corazón. ¿Cómo podemos agradar a Dios? Confiando plenamente en su palabra, mirándolo a Él, viviendo la vida de Él. ¿Deseas tú hoy día, ahí donde tú estás, decirle al Señor, Señor, quita ese pecado de mi vida y dame la plena confianza que mi corazón necesita? Dame tu poder. Permite que mi vida sea cambiada y transformada a tu imagen. Lléname de tu amor, de tu gozo, de tu paz, de tu benignidad, de tu bondad, de tu mansedumbre y templanza. Porque es tiempo de entregar a nuestro Dios. Y dice, si aquel que oyere el shofar, la trompeta, y no escuchase, ese se perderá. Dios quiera y que todos los que estemos aquí no nos perdamos por rechazar el mensaje de Dios. Confiemos plenamente en Dios. ¿Seremos zarandeados? Sí. Pero si estamos afianzados en el ancla, ¿quién nos podrá mover? Nadie. Gloria a Dios por su grande amor. Gloria a Dios. Oremos. Querido Padre, Señor, que estás en los cielos, gracias. Gracias por tu grande amor. Gracias porque nos hablas a nuestros corazones para que quitemos todo pecado acariciado que tenemos en nuestras vidas, para que seamos limpios y para que podamos confiar plenamente en ti, confiando en tu perdón, en tu poder, en tu gracia y en tu justicia, Señor. Señor, llénanos de tus frutos. Permite que busquemos tu rostro, que te contemplemos momento a momento de nuestra vida, para que nuestra vida sea cambiada y transformada a tu imagen, Señor. Que la vida que tengamos ya no sea mi vida, sino que ahora seas tú viviendo en mí, y todo lo que yo hago lo haga para complacerte y para agradarte a ti, mi querido Salvador. Gracias, Señor, porque hablas directamente a nuestros corazones. Gracias por tu palabra. Gracias porque nos has dejado de tu Espíritu Santo para llenarnos de tu poder. Señor, que al salir a predicar tu evangelio, solamente vayamos y esparzamos la semilla y quedemos quietos para ver los resultados que tú tienes preparados. Porque queremos confiar de que tú estás en control de todas las cosas. Gracias, Señor, por escucharnos, aun cuando no lo merecemos, pero tú nos escuchas porque así lo has prometido. Gracias, Señor. Todo esto te lo pido en el nombre de Cristo, de Yeshua HaMashiach.